Este es el programa personal de este canal. Entrevistas, datos de interés en Lucho Quiroz presenta. Bueno, yo pertenezco a la primera generación del colegio, o sea que Fue fui fundador, fundador ¿no? del club. El otro día me entregaron una medalla por los 60 años. Este, y evidentemente ahí en ese momento jugaba al rugby. Ahora cuando el accidente ya hacía como 6 o 7 años que no pisaba Ujú, una cancha. Yo ya me estaba por recibir agrónomo y me iba a poner a trabajar. Digo, o sea ujú, que no fui. Porque Marcelo Pérez, que era el capitán del equipo, era un íntimo amigo de Eduardo, mi primo. Y ujú. se organizó ese viaje en la casa de Marcelo y Eduardo nos dijo a Adolfo y a mí. Y bueno, había en ese momento un paro en la universidad, era un fin de semana largo, había una cantidad el viaje era muy barato y había que completarlo. Cuanto más fuéramos, más barato salía porque habíamos alquilado el avión. Claro. El avión tenía 40 plazas, había que llenar esas 40 plazas. Ujú, Y bueno, y otro de los anzuelos más grandes era el tipo de cambio, la relación del tipo de cambio del oficial al negro en Chile era de 1 a 10. O sea que con $100 teníamos el equivalente a 1000, pero ujú. $1000 del año 72 era una fortuna. Claro. O sea, era el viaje, ¿no? Ese era el viaje, sí. Era el viaje. Viaje con mayúscula. Claro. Y bueno, se convirtió en una odisea. Para varios de ustedes, yo los he escuchado decir más odisea que milagro, que tragedia. Su primo Eduardo me dijo a mí que para él era más también una odisea. En resumidas cuentas, ¿para usted también fue una odisea o Sí, tuvo? cualquier cosa menos milagro. Ujú. No lo toma usted como un milagro por el lado No, de no. ustedes, Milagro hubiera sido que que nos todo se hubiéramos salvó. salvado todos. Ujú, Milagro hubiera sido que se hubiera abierto el cielo y nos hubieran sacado al otro día. ujú, Porque eso podía haber sido un milagro, pero todo lo que tuvimos que hacer y todo lo que tuvimos que pasar y no es un milagro, eso fue un sufrimiento brutal. Y bueno, que logramos un estado espiritual especial no hay duda de eso. O sea que yo en la montaña pasé lo peor y lo mejor también, porque ese estado espiritual que logré ahí no lo voy a lograr nunca más. ujú. Es como haber Pero, pasado una pero no, enorme para mí prueba no, de fuego. cuando habla de milagro, yo no. No concuerda. Y sí, es más tragedia que milagro, ¿no? Ujú. Sí, se No, capaz que comprende. la palabra de Eduardo es la correcta. La Odisea. ¿Eh? La Odisea, básicamente. ¿No? El tema, yo le estaba diciendo hace un instante cuando usted habló, ¿siente usted que pasó una especie de prueba de fuego de la vida? ¿O fue una especie de prueba de fuego impuesta de alguna manera por, digamos, Dios? ¿O cree que el destino también interviene No, el en destino. medio de esto? No, no, porque no podemos poner a Dios, yo creo, soy creyente, pero no lo podemos poner a Dios haciéndonos una prueba Ujú, o matando a alguno y haciendo sufrir a otro. Digo, eso es absurdo. ujú. Claro, yo quiero ir por ese lado porque varias de las personas que nos ven, sobre todo en redes sociales, son o agnósticos o no son creyentes, ateos, y es bueno que usted Bueno, no, fije la esos postura. que no son creyentes no estaban en el avión. Si hubieran estado en el avión, hubieran sido todos creyentes. Cuando el avión se empieza a caer, se hubieran convertido inmediatamente. Mm. Bueno, eso me recuerda un poquito el pasaje que se cuenta, incluso se ve en la primera película, de la cual, bueno, evitaremos hablar mucho, que le ocurrió a su primo Fito, ¿no? ¿Él siguió siendo agnóstico o terminó creyendo de alguna manera? Se lo pregunto a No, usted Fito porque... no era agnóstico, Fito era rebelde. Se Mm, rebelaba contra ese Dios que nos hacía sufrir. Nos rebelamos todos, en definitiva. Siempre en algún momento, cuando la luz, cuando nos pasaban esas cosas espantosas, uno decía, ¿para qué? Y lo mirábamos para arriba pero después volvíamos a rezar el rosario y sentíamos que eso nos apoyaba y nos estaba ayudando. ujú.
Claro, sin embargo, también se dieron cambios dentro de la creencia, ¿no? Porque, por ejemplo, Ah, sí, el dios de la estampita, es decir, el rosario era algo que nos unía a todos, porque lo Ujú, rezábamos en voz alta y eso nos daba una fuerza impresionante, pero en general hablábamos con Dios, no rezábamos. ujú, Nosotros, personalmente, todos, ¿no? claro, Estábamos ahí solos. será una especie de estado de oración permanente. Sí, No, pero eso es genial, ¿no? O sea, llegar a estar en un estado de... Es casi como estar en comunión todo el tiempo. sí, sí. Te Bueno, cuento una anécdota. Yo ujú, fui como 10 años profesor de la Escuela Agrícola Jackson, que era una escuela de los curas salesianos, ujú, y el director, que fue el que me casó y bautizó a mis hijos, y un día me dice, Daniel, ¿cuánto hace que no te confesás? Y yo le dije, yo qué sé cuánto hace. Y me dice, ¿no querés que te confiese? Y yo le ujú. contesté en ese momento, ¿para qué me voy a confesar si yo tengo línea directa con él? Se rió y me dijo, en el fondo tenés razón. Claro. Bueno, es cierto, porque si uno tiene una comunión casi así, bueno, una forma tan directa de comunicarse, que quizá nosotros, al no haber pasado lo que ustedes pasaron, no sería tan sencillo comprenderla, ¿no? Pero que me imagino que se alcanza a través de distintos momentos de la vida, de distintas formas de atravesar esos momentos. Y yo me pregunto, de los primos, ustedes tres, ¿no? Eduardo, Fito, usted que lideraron y planificaron todo lo que ocurrió después de que comenzase a derrumbarse emocionalmente Marcelo Pérez, el capitán, y además de esto llegara el alud pues generase el punto final en la historia de forma física precisamente de él. ¿Cómo se dio esa fortaleza? ¿Cómo reunieron ustedes esa fortaleza para poder liderar y que no se les cayera emocionalmente en ningún momento ante los demás Bueno, ese eso es lo que liderazgo? piensan los demás. Ujú, Pero éramos tres primos, éramos los tres mayores. Esa era una ventaja comparativa impresionante frente al resto. ujú, Y yo tenía 26 años, Eduardo 25 y Adolfo 24. Y ahí había un escalón, algunos pocos con 22, 23, y pues, Coche, Pancho, esos estaban ahí en el medio, pero después iban a 20, 19, 18. ujú, Ponete en el año 72 una persona con 26 años y una con 18 años. Es como si claro, fuera el padre. exacto. Bueno, habían otros contextos sociales, ¿no? O sea, uno miraba a alguien con 3, 4 años más o 5 años y era bastante, ¿no? Por un tema Yo de... era el viejo del colegio, era de la primera generación. Ahí estábamos, bueno, los que salí, los primos éramos de la primera, segunda y tercera generación. Ujú, Este, es más, cuando salimos, terminamos el liceo y fuimos a armar el club, hicimos todo el club y ese año no pudimos jugar porque nosotros éramos 16 en la clase los que terminamos ese año. Y un club un cuadro de rugby necesita 15 y entonces dijimos, tenemos que esperar otra generación para tener más jugadores. Claro, se comprende completamente. Tenían también una ascendencia entonces a través de haber jugado en el mismo club. No, pero yo digo que básicamente era el hecho de ser tres primos muy unidos Ajá. y después el tema de la fortaleza nos la dábamos nosotros entre nosotros. Eduardo, cuando se murió Marcelo, se nos cayó y lo teníamos que estar cacheteando todo el día y levantándolo. Eso capaz que el resto del grupo no se daba cuenta, nosotros sí nos dábamos Mm, cuenta. claro. Digamos de que su primo Eduardo sufrió bastante la pérdida de su Fue muchísimo interlocutor. la caída, la Claro. muerte de Marcelo en el alud. Ujú, claro. De hecho, era el líder que estaba quedando, pero que por lo que conversé con varios de sus compañeros, sí se dieron cuenta de que tuvo el bajón anímico, ¿no? Sí. Eh, y de todas Sí, maneras lo respetaban. Marcelo hasta el día 10 era el capitán y líder absoluto,
pero cuando apareció la noticia de la radio de que se había suspendido la búsqueda, ahí se vino abajo, porque todas las mentiras que le había dicho a los más jóvenes para tenerlos con el ánimo alto, Ujú, se le habían caído. Y entonces ahí fue donde empieza ya un liderazgo compartido entre los primos y Marcelo. ujú. Nosotros nos arrimamos a Marcelo para levantar a Marcelo y ahí, bueno, después muere Marcelo y quedamos nosotros. Claro. Bueno, fue una manera inteligente de hacer las cosas, ¿no? Porque es complicado imaginarse que otras personas tomasen un liderazgo si no tuviesen esa cohesión y ese respaldo, sobre todo ya con la edad, los años y la experiencia en ese tiempo comparativamente hablando para con ellos, ¿no? El, ¿quién estuvo a su costado quiero regresar al momento del accidente, el viaje entre Mendoza y el momento del impacto? ¿Quién estuvo a su costado? ¿Estuvo con sus primos? ¿Usted? No, no, yo venía con Daniel Yo, Ujú, era yo Urioste, era primo de mis primos. Mis primos eran Strauch Urioste. ujú, Y bueno, y el hermano de Daniel, el hermano que le seguía para arriba, había sido amigo, es amigo mío, hicimos toda la primaria, el liceo y todo juntos. Y Daniel también era como un primo menor, ujú. venía al lado mío discutiendo por el tema de la ventanilla para mirar la montaña y demás, y al final se cambió de asiento y bueno, y cuando el accidente no se puso el cinturón y se murió en el accidente. Lamentablemente. Fue Daniel Shaw el último cuerpo encontrado por ustedes y Sí, preservado también, ¿no? sí. Ujú, Bueno, digo, lo trajo Adolfo, porque sabíamos que estaba ahí arriba y había que buscarlo. claro, claro, se entiende. Y bueno, y el tema del día 10 cuando usted tuvo la radio y No, escuchó, yo el día 10 yo no tuve la radio. ¿cuándo comienza usted a escuchar la radio todas las mañanas? Eso mucho después de la luz, ahí la encuentro en un cubo de hielo, ahí la pongo al sol, la abro para que se congelara todo eso y pensé que no iba a andar, le coloqué las pilas cuando estaba seca y la prendí y andaba. Y a Muchas partir veces de ese pasa eso. momento, bueno, era mía la radio. Ujú. Bueno, tuvo suerte, bastante suerte, porque a veces pasa eso, ¿ah? Sí es cierto que a veces pasa eso cuando uno saca un aparato, ¿no? Sí, Pero agarrá una radio a pilas, ponela dentro de un freezer y dejala 15 días y después sacale y vas a ver que las pilas se hicieron corto y se gastaron. claro, o sea, Y ahí no eh, pasó eso, eso fue algo increíble. claro, y bueno, Eran pero las únicas dos pilas que había además en todo el avión. las dos únicas, Sí, por eso había que prenderla 15 o 20 minutos todos los días para escuchar el informativo y apagarla, ¿no? Esa radio no podía estar más. Si no, si nos quedábamos sin pilas, nos quedábamos sin noticias. ya no tenían cómo. Usted fue la única persona, desde que usted tomó la radio para escuchar las noticias, ¿usted fue la única persona que lo escuchaba o lo escuchaba junto a otro de sus compañeros? No, la escuchaba yo solo. Ya. O sea, El único día que no la escuché solo fue el día que dio la noticia que la escuché con Eduardo. ujú. Con su primo Eduardo, el día en que Sí. escuchó que aparecieron dos uruguayos, ¿no? Que decían, Yo, bueno, lo he contado mil veces, no sé si te lo conté a ti también, digo, ujú, el 22 de diciembre hacía fecha de la muerte de mi abuelo paterno, que yo lo quería mucho, y nosotros ahí ujú, en la montaña de noche mandábamos mensajes telepáticos, y yo me pasé toda la noche hablando con mi abuelo diciendo, sacame de acá que no aguanto más, y me convencí de que, es decir, nosotros teníamos que tener esa noticia ese día porque era el día 10 de la caminata y era lo que habíamos calculado que podían resistir los que habían salido, o sea, Nando y Roberto. ujú, Y además de eso, digo, bueno, imagínate la situación de los que no iban a poder ir al plan B que teníamos en mente. ujú. Pero bueno, estaba convencido y cuando me levanto esa mañana le pego en la cabeza en la pasada a Eduardo y le dije, hoy salimos. Y me senté y cuando prendo la radio se me sienta Eduardo al lado y ahí escuchamos las dos noticias. Y la noticia que dio la radio fue Parrado y Canesa y ahí vino una interferencia y nos quedamos con esa Parrado y Canesa mirándonos
y yo no me animaba a tocar la radio, pues la radio la tenía sintonizada en Radio El Espectador de Montevideo, que es otra cosa increíble, que en el medio de la montaña escuchara una radio uruguaya con esa radio chiquitita. Exacto. Y yo sabía que si perdía esa estación, ya no era lo mismo escuchar una radio chilena o una radio argentina. Claro. Era escuchar Montevideo, era como estar en casa. Gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Lucho Quiroz presenta